Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Dos piezas clave del informe de la Comisión Warren sobre el asesinato de John F. Kennedy fueron desmentidas por autoridades muy respetadas. Se trataba de la teoría de una sola bala y la idea de que el presunto asesino Lee Harvey Oswald actuó solo. Ahora, otra figura de autoridad creíble sobre JFK ha presentado información impactante que sorprenderá aún más. Comenzamos. Autor de JFK revela el incidente que ocurrió un año antes del asesinato de Kennedy. Stephen F. No, autor del libro Coming to Terms with John F. Kennedy, ha revelado a Fox News lo que la cadena describe como un incidente espeluznante que ocurrió un año antes del asesinato de JFK. No descubrió esta nueva evidencia en los archivos de la biblioteca John F. Kennedy en Boston, donde una vez trabajó. No le dijo a Fox News que descubrió que el 19 de octubre de 1962, un testigo con vista de águila vio un rifle apuntando a JFK desde un edificio del segundo piso en el centro durante una caravana presidencial de vehículos abiertos en Springfield, Illinois. Esto fue en el apogeo de la crisis de los misiles cubanos. Así es como No describió la impactante noticia a la cadena. Lo único nuevo que supe fue que anteriormente había habido un cuasi accidente, digamos, casi un año antes, en el punto álgido de la crisis de los misiles cubanos, lo que habría sido un desastre. El presidente Kennedy visitó Springfield, Illinois, para depositar una ofrenda floral en la tumba de Abraham Lincoln y luego pronunciar un discurso político. Y mientras desfilaba en un coche descubierto por el centro de Springfield, un oficial de policía vio un rifle con una mira telescópica, surgido de un edificio cercano por debajo del cual iba a pasar la limusina de Kennedy. No luego compartió información más inquietante. Se suponía que JFK tomaría exactamente la misma ruta a su regreso. Pero intervino un vigilante policía de Illinois. Lo que lo hizo aún más aterrador fue que Kennedy tenía previsto regresar exactamente por la misma ruta y, afortunadamente, este oficial de policía de Illinois lo vio. Fox News señala que la policía arrestó a un hombre de 20 años y a un joven de 16 después de que el oficial los vio apuntando con un rifle calibre 22. Los policías confiscaron el arma de fuego junto con una caja de municiones, pero nunca fueron acusados de ningún delito. En ese momento, la pareja afirmó que solo querían ver mejor al presidente, pero a No esto le pareció extraño. El servicio secreto retuvo a estos dos individuos durante un tiempo. Insistieron en que lo único que querían hacer era ver mejor al presidente. Y me parece un poco extraño que uses una mira telescópica para hacer eso. No calificó lo ocurrido en Springfield como una oportunidad perdida para impulsar las prácticas de protección presidencial. Pero aparentemente no se hicieron cambios porque JFK odiaba la idea de no estar cerca de sus fans. Pero no se hicieron cambios. Y, ya sabes, esto es octubre de 1962. Lo van a matar en noviembre de 1963. Y creo que es realmente, tal vez una oportunidad perdida en la que se podría haber mejorado la seguridad de Kennedy. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que al presidente Kennedy nunca le gustó la idea de estar aislado del pueblo. Siempre rechazó la idea de ponerle una especie de capota de burbuja a su limusina. Entonces esa es la única nueva revelación. Ciertamente es posible que una mejor seguridad hubiera evitado uno de los incidentes más horribles en la historia de Estados Unidos. A menos que hubiera una conspiración mayor en marcha. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.